Ahí está, entonces, nuestro ejercicio anterior. De la sesión pasada. Justamente consistía en el ejercicio 103, que nos dice la función de posición de un punto P que se mueve sobre una recta coordenada está dada por una ecuación. La ecuación S de t, que es igual a t cúbica menos 12t cuadrada más 36t menos 20, donde t se mide en segundos y s en centímetros. Y, bueno, nos pedían describir el movimiento de P en el intervalo de tiempo de -1 a 9. Entonces, para poder describir, si recordamos el movimiento de P, teníamos que calcular dos cosas. Por una parte, la velocidad, esa velocidad entendida como la derivada, de la función s de t con respecto al tiempo, y después la aceleración como la derivada de la velocidad también respecto al tiempo. Y nos hacíamos una pregunta que es justamente el ejercicio de tarea, que era ¿para qué valores de t se cumplía que la aceleración y la velocidad son positivas? En realidad, era un ejercicio muy directo. Teníamos simplemente que dar algunos valores a la velocidad y, desde luego, algunos valores también a la aceleración. ¿Qué hay que recordar? Que t va de -1 hasta 9. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos hacer una tabla en este ejercicio de tarea. Bueno, pero antes de, en lo que yo voy dibujando acá la tabla, ¿alguien lo pudo hacer en casa? ¿Alguien realizó el ejercicio de tarea en casa? ¿No? ¿No? Bueno, si nadie lo pudo hacer, no hay que preocuparnos, vamos a hacerlo acá. Pero siempre es bueno intentarlo. Entonces vamos a tener una columna que es T, otra columna que es B de T, columna que es A de T. Recordemos, B es la velocidad, A es la aceleración. ¿Sí? Ya sabemos, ya hemos visto que B de T tiene una forma específica. Voy a escribirla acá. Recordemos que B de T es de la forma t cuadrada menos 24t más 36. Y que A de T es de la forma 6t menos 24. Lo que vamos a hacer es ir sustituyendo los valores de t. Ya sabemos que t va de -1 a 9. Entonces tenemos aquí -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Observemos que nos faltan algunas filas. Vamos a agregar algunas filas abajo. La 6, la 7, la 8,
la 9. Bueno, entonces vamos a poner ahí 6, 7, 8, 9. Ahí está. Entonces yo les puedo decir, a ver, vamos a calcular los valores de la velocidad y los valores también de ¿quién? De la aceleración. Entonces, si quisiéramos calcular, vamos a hacer el primero y voy a pedirles que ustedes practiquen el segundo. Entonces, ¿b de quién? De menos 1. ¿Es quién? Es 3 por p cuadrada, o sea, menos 1 elevado al cuadrado. Menos 24 por menos 1 más 36. ¿Esto es igual a cuánto? A ver. 3 por menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Positivo. Menos 24 por menos 1 es más 24 más 36. ¿Cuánto es esto? Pues esto es 3 más 24 más 36. ¿Alguien podría decirme cuánto es esto? 63, ¿es correcto? ¿Sí es correcto? ¿Pregunta? Sí, sí, es correcto. Sí es correcto. Ok, entonces ya tenemos ahí cuánto vale la velocidad en el primer punto con respecto al tiempo. Ahora, ¿cuánto vale la aceleración en ese también primer punto? Pues es lo mismo que calcular la aceleración, pero ahora cuando tenemos aquí un menos 1, ¿verdad? Entonces sería A de menos 1, ¿quién es? Es 6 por menos 1, menos 24. ¿Cuánto es eso? 6 por menos 1 menos 6, menos 24 es igual a ¿cuánto? A menos 30. Entonces ya tenemos la primera respuesta para el primer punto. Para el primer punto con respecto al tiempo, la velocidad vale 63 y la aceleración vale menos 30. Pregunta, ¿se entiende bien esto? ¿Se entiende bien? O sea, se Antonio, va como a sustituir en la fórmula. nada más es sustituir en la fórmula, así es. ¿Correcto? Sí. Ok, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque entonces voy a pedirles a ustedes, si son tan amables, de poder calcular los siguientes valores. Es decir, vamos a calcular B y A de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9, por favor. ¿Sí? Vamos entonces a pedirles, si son tan amables, desde allá, que ustedes los calculen, por favor. ¿Ok? Vamos a dar unos 5 minutos para que todos trabajen en casa y practiquen. Entonces, adelante, por favor. ¿Se entiende el cálculo que hay que hacer? Pregunta. Sí. Si se entiende, muy bien. Entonces, adelante, por favor, si son tan amables. Vamos a comenzar retomando este problema. Entonces, adelante, por favor.
Muy bien, ¿ya está? ¿Cómo nos fue con este primer ejercicio? Es un ejercicio muy simple, ¿verdad? Si nosotros ponemos, por ejemplo, ¿cuánto valdría b de 2? Perdón, b de 0, ¿verdad? Sería el que sigue. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir. En lugar de menos 1, esto es un 0. B de 0 es igual a 3 por 0 al cuadrado. Menos 24 por 0. Más 36. Ya sabemos que 3, que 3 por 0 al cuadrado es 0. Menos 24 por 0 es 0. Entonces, ¿qué nos queda nada más? Que la velocidad es 36. Y en este caso, la aceleración de t, ¿cuánto sería? Sería la aceleración de 0. Esto es igual a 6 por 0 menos 24. 6 por 0 es 0, entonces nos queda menos 24. Entonces, observen, por favor, la velocidad ahora es 36 y la aceleración es menos 24. ¿Qué pasa cuando tenemos que t es 1? Veamos qué ocurre cuando t es 1. Si t es 1, tenemos la velocidad de 1, que es 1 al cuadrado, por 3 menos 24 por 1 más 36. ¿A cuánto es igual esto? Pues esto es 3. 1 al cuadrado es 1. 3 por 1, 3. Menos 24 por 1 es menos 24. Más 36. ¿Cuánto es esto? 36 más 3 es 39. Menos 24, ¿cuánto es? ¿Alguien podría decirme? 39 menos 24, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Sí me escuchan? 12. Sí, ¿cuánto es? 3 menos 24. No, 39 menos 24. 15. 15, exacto. Ahora, tenemos A de 1 es igual a 6 por 1, ¿verdad? Menos 24. Entonces, 6 menos 24, ¿cuánto es? ¿Menos qué? Menos 18, ¿verdad? Entonces, observemos, la velocidad es 15 y la aceleración es menos 18. Observen, por favor, algo interesante, que al principio, a velocidades altas, tendríamos aceleraciones negativas. Estas aceleraciones negativas habitualmente les llamamos justamente desaceleraciones. Muy bien. Pero conforme la velocidad disminuye, parece ser que también disminuye esa desaceleración. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos B de 2 y A de 2. Cuando tenemos B de 2, pues esto finalmente es velocidad 2, que es 3 por 2 al cuadrado, menos 24 por 2, más 36. Esto es 2 por 2 es 4, por 3 es 12, menos 24 por 2, que es menos 48, más 36. Pregunta, ¿cuánto es 12 más 36? ¿Cuánto es? A ver, Ángel, 48. por ahí. 48, exacto. 48 menos 48, 0. O sea, la velocidad es 0. Y observemos a 2, ¿quién sería? 6 por 2, 12, menos 24, ¿cuánto es? Menos 12. Sí, ¿verdad? Tenemos 0 y menos 12. Ahora vamos a ver cuando tenemos B de 3. ¿Qué ocurre cuando tenemos B de 3?
B de 3 es 3 por 3 al cuadrado, menos 24 por 3. Veamos a qué es igual esto. Más 36. 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9, 9 por 3, 27. Menos 24 por 3, ¿cuánto es eso, por favor? Menos 72. Más 36. Pregunta, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es 27 más 36, por favor? ¿Cuánto es 27 más 36? 63. ¿Seguros? 27 más 36. 27 más 36, ¿no? Ajá. Ajá, 63. Sí. ¿Cuánto nos dio? 63. Ok. Y entonces a este 63 hay que quitarle 72. ¿Cuánto nos queda? ¿27 más 36, que es 63, menos 72? ¿Cuánto nos queda? Menos 9. Y en el caso de la aceleración va a ser A de 3, que sería 6 por 3, 18 menos 24, ¿cuánto es? Menos 6. Entonces vean que tenemos menos 9, menos 6. Interesante. Ahora, ¿qué pasará cuando nosotros tenemos B3, por ejemplo? A ver, no sé si estoy haciendo mala cuenta. Este fue B de 2, ¿verdad? A ver. B de 1, B de 2. ¿Por qué lo puse? A ver, B de menos 1 es 63. A de menos 1 es menos 30. Después B de 0 es 36. A de 0 es menos 24. Después B de 1 es 15 y menos 18. B de 2 es 0. Es 0 y menos 12. B de 3, en efecto, es menos 9, menos 6. Vamos bien. ¿Cuánto sería entonces B de 4? Sería B de 4 igual a 3 por 4 al cuadrado menos 24 por 4 más 36. 4 por 4 es 16. 16 por 3, ¿cuánto es? 48. Menos 4 por 24, ¿cuánto es? 96. Más 36, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es? 48 más 36, que es 84, menos 96 es igual a menos 12. Ahora, A de 4, ¿cuánto es? A de 4 es igual a 6 por 4, que es 24, menos 24, esto es 0. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 12 y 0. Vamos a hacer un caso más, nada más, para observar, para no ser tan repetitivos.
Y claro, los demás vamos a volverlos a dejar de tarea ahora que ya entendimos justamente cómo calcular esto. B de 5. Pues esto es igual a 3 por 5 al cuadrado menos 24 por 5 más 36. 5 por 5, 25. 25 por 3, ¿cuánto es? 75. Menos 24 por 5, ¿cuánto es? 120. Más 36. ¿Cuánto es eso? 75 más 36, que es igual a 111, menos 120, igual a menos 9. Qué interesante este cálculo. ¿Y la aceleración de 5 quién es? 6 por 5, menos 24, es decir, es 30, menos 24 es 6. 6 positiva. Entonces veamos que tenemos menos 9 y 6. Pregunta, ¿nuestros cálculos estarán bien? ¿Alguien tiene unos cálculos diferentes? Revisemos. ¿Estarán bien nuestros cálculos? Yo ya encontré un error, por ejemplo, en B3. No sé si en B3 todos ya lo vieron el error. Fíjense, en B3 es 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Veamos. 27 más 36 igual a 63. 63 menos 72. Ah, no, no hay error. Es 9. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos. Observemos algo muy interesante. Voy a poner aquí un símbolo de pregunta y ese símbolo de pregunta no significa otra cosa más de que es la tarea que ustedes tienen para la siguiente sesión. Ahí está. Entonces, observemos algo. Cuando la velocidad es positiva, la aceleración se nos hace negativa. Conforme la velocidad va disminuyendo, la aceleración empieza a hacerse positiva. Este es un caso muy especial porque habitualmente la aceleración crece con el cambio de la velocidad. Pero aquí lo que estamos observando es que mientras que la velocidad disminuye, la aceleración se incrementa. Y ese podríamos decir que en términos generales es una manera atípica de relacionar la velocidad con la aceleración. Muy bien. ¿Alguien tiene entonces alguna duda sobre este ejercicio? ¿Nadie? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a dejar el caso de 6, de 7, de 8 y de 9 para que ustedes puedan hacerlo en casa. Y si ustedes me permiten, voy a preguntarles en nuestra siguiente sesión de clase. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. El día de hoy vamos a seguir hablando de aplicaciones de la derivada. Vamos a hablar de la definición 104.
La definición de 104 comúnmente le llamamos la regla de la cadena, que dice algo así. Si una función y es igual a f de u, pero además otra función u es igual a g de x. Observemos ahí. Y las derivadas. La derivada de y respecto de u y la derivada de u respecto de x existen, entonces la definición entonces voy a ponerlo así, la función compuesta como y igual a f de g de x tiene como derivada a esta función. Es decir, la derivada de y en x es igual a la derivada en y de u por la derivada de u en x. Eso es lo que nosotros llamamos habitualmente como la regla de la cadena. Eso es lo que nosotros llamamos. Ahora, esto es muy importante porque habitualmente lo que nosotros tenemos es justamente que la mayoría de las funciones, por ejemplo, en la física, dependen unas funciones de otras funciones. Por ejemplo, consideremos la función y de u igual al seno de u. Y a la función u de x como la tangente de x. Entonces, alguien podría decirse, si y de u es igual al seno de u y u de x es igual a la tangente de x, calcular la derivada aquí la escribimos. La derivada de y en x.
Pues esto naturalmente para poderse resolver en este ejemplo, el ejemplo 105, es un ejemplo que requiere del uso de esta regla que nosotros llamamos la regla de la cadena. ¿Sí? Requerimos de usar justamente la regla de la cadena. ¿Qué nos diría entonces esta regla de la cadena? Pues primero hay que derivar a y respecto de 1. Es decir, hay que calcular la derivada de y respecto de u es igual a la derivada en u. ¿De quién? De la función de y que es el seno de u. Ahora nosotros ya sabemos acá que la derivada del seno de u pues es el coseno de u. Ahora, ya tenemos la derivada de y en u, pero ahora nos falta calcular la derivada en x de quién? De u. De u de x. Es decir, la derivada en x de u de x que es tangente de x. Ya sabemos quién es la derivada de la tangente de x. ¿Quién es? ¿Quién? Esa es la secante cuadrada de x. Entonces observemos que ya tenemos cosas interesantes, ¿verdad? Es decir, si lo que nosotros queremos calcular es la derivada compuesta de y de respecto de x, pues sabemos que entonces de y respecto de x es igual a la derivada en y de u por la derivada de u en x. Ahora, ¿pero cuánto vale la derivada de y en u? Pues coseno de u. Por, pongo el asterisco para decir que es multiplicación, la derivada de u en x, que es secante cuadrado de x. Ahora, eso parece que ya está, pero no, porque todavía el coseno está en términos de quién de u. Entonces hay que sustituir quién es u. ¿Quién es u? Tangente de x. Entonces, esta función va a quedar algo así como coseno, que tiene dentro a quién? A la tangente de x, por la secante cuadrada de x. Y es así es la derivada compuesta de y en x. A ver, revisen por favor. ¿Se entiende bien? ¿Tenemos dudas? ¿Qué me comentan ustedes?
Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Si no hay dudas, entonces tal vez podamos estar listos para hacer un ejercicio. El ejercicio 106, que dice así. Calcular la derivada compuesta la derivada de f respecto de x considere que varias cosas. Por ejemplo, la primera es que f de f es una función de t y t es igual a t cuadrada más 2. Segundo, t es una función de u y es igual a u más e a la u. Y tercero, u es una función de x que es igual al seno de x más 5x. Entonces ahí están las consideraciones. Hay que calcular la derivada de f en x, considerando que f depende de t, que es t cuadrada más 2, que t depende de u y es u más e a la u, y u de x finalmente es seno de x más 5x. Adelante, por favor, vamos a dar unos 5 minutos para que todos y todos ustedes practiquen allá en casa. Adelante. Vamos a dejar entonces este ejercicio para que practiquen.
Muy bien, vamos entonces a retomar. ¿Cómo nos fue en este ejercicio? Antonio, Marbelí, Ángel, ¿cómo nos fue? Platíquenme de la experiencia. ¿Todos pudimos hacerlo? ¿Tuvimos alguna dificultad? Para resolverlo, primero requerías sacar las derivadas de cada uno, ¿no? Primero. Ajá. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a hacerlo entonces. Muy bien. Vamos entonces a calcularlo acá. Tenemos entonces que calcular la derivada de f en t primero, ¿verdad? Vamos a escribirla aquí. La derivada de f en t. La derivada respecto de t. Y eso no es otra cosa más de que derivar respecto de t a quién? A t cuadrada más 2. Y esto ya sabemos que es quién, que es la derivada respecto de t cuadrada más la derivada de t de 2. ¿Esto es igual a cuánto? Esto es igual de inicio, la derivada de t cuadrada es 2t, más la derivada de 2 es 0, pues ya sabemos que esto es 2t. Ahí está, Antonio. La derivada de f respecto de t. Ahora, así como calculamos la derivada de f respecto de t, también tenemos que calcular la derivada de t, pero ahora respecto de u. Es decir, la derivada en u ¿de quién? De u más e a la u. Esto es igual a cuánto. La derivada de u en u es 1 más la derivada de e a la u, que es el mismo e a la u. Ahí está. Y finalmente la derivada de quién? De u en x. ¿Quién es esto? Es igual a la derivada en x de quién? De seno de x más 5x. Esto es igual. La derivada de seno de x es ¿cuánto? Coseno de x. Más la derivada de 5x, que es 5. Ahí tenemos ya las tres derivadas. Ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros por la regla de la cadena? Por lo que sabemos es que la derivada de f respecto de x es igual a ¿quién? La derivada de f respecto de quién? De t por
compuesta por la derivada de t respecto de u, compuesta por la derivada de u respecto de x. ¿Ven cómo se forma ahí la cadena? Y es claro, df de t, de u, de x. Por eso se llama regla de la cadena, porque las derivadas forman una cadena. Ahora, ¿cuánto vale la primera derivada? La primera derivada vale 2t. La segunda derivada vale 1 más e a la u. ¿Cuánto vale la última derivada? Coseno de x más 5. Ahora, pregunta, ¿ya está terminado el ejercicio? No, porque toda la función, o sea, la derivada de f en x debe quedar en términos de x. Entonces, hay que ir sustituyendo a t y a u hasta quedar en términos de x. Por ejemplo, 2t, 2 por lo que vale t, pero ¿cuánto vale t? T vale u más e a la u. Entonces es 2 por u más e a la u. ¿Qué es lo que vale t? Véanlo, por favor. Por 1 más e a la u. Pero pregunta, ¿cuánto vale u? U ya está en términos de x, pero es seno de x más 5x. Sí se ve. ¿Todo esto por quién? Por coseno de x más 5. Vean que las funciones con posición siempre van a tender a ser complejas. Ahora recordemos, u de x es seno de x más 5x. Entonces, ¿esto quién es? 2 por u de x es seno de x más 5x. Más, fíjense bien, es 2 por u, 2 por e, pero esa e está elevada a una potencia que es justamente u y que es seno de x más 5. ¿Todo esto por quién? Todo esto por 1 más e a la seno de x más 5x. Por coseno de x más 5. Ahí está. Ahora sí está escrita esta derivada en términos de x. Entonces, esa es la derivada. Observemos que es una derivada, como ya lo he comentado, un poco más compleja porque así es la naturaleza habitual de esas funciones derivables. Bueno, espero que les haya parecido interesante. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Sí, cuando dicen, por ejemplo, f de t o t de u o u de x, los valores que están dentro del paréntesis son los que importan cuando los sustituimos para tomar su valor. ¿Perdón? Los valores que están dentro de los paréntesis, por ejemplo, de f de t, son los que tomamos como para los que equivalen del otro lado del igual, o sea, podemos decir que t equivale a t cuadrada más 2 cuando es f de t. No. F en función de t es t cuadrada más 2, así es. Pero es f, no t. T de u es u más c a la u, o sea, t es u más c a la u, pero ponemos
T de U, entre paréntesis U, para aclarar que la U es la variable de T. La T es la variable de F. Y la X es la variable de U de X. ¿Ok? ¿Sí? Antonio, no sé si se Sí, aclaró la duda. ¿Sí? sí, ¿Alguien más tiene otra duda? Ok, vamos a hacer un último ejercicio. El ejercicio 107 es calcular el valor de la derivada de f respecto de x cuando x es igual a 0 y f depende de una función k que es igual a k menos 2 veces e a la k, y k depende de x, perdón, y k depende de x porque k es igual a coseno de x menos 2x. A ver, entonces, calculemos esto, por favor. Ahora tiene adicional el hecho de calcular un valor numérico. Pero con lo que ya hemos visto, creo que podemos hacerlo. Vamos a dar unos 2 o 3 minutitos para que ustedes lo intenten ella. ¿Ok? Adelante, por favor. Muy bien, adelante con nuestro ejercicio.
Muy bien, ¿cómo vamos con nuestro ejercicio? ¿Ya está? Antonio, Ángel, Marbelí, ¿qué me comentan? Bueno, la dinámica para resolverlo es la misma que la anterior. Vamos a tomar la derivada de f, pero primero en k. Esto es igual a ¿quién? A la derivada en k, ¿de quién? De k menos 2 e a la k. Esto es igual a ¿cuánto? A la derivada de k en k, que es 1, menos la derivada de 2e a la k, que es justamente 2e a la k. Acá no tenemos mucho cambio. Ahora, veamos ahora la otra derivada. La derivada de k en x. La derivada en x de k, ¿quién es? Es igual a la derivada en x. ¿De quién? Del coseno de x menos 2x. La derivada del coseno, ¿cuánto es? Menos seno de x. Menos la derivada de 2x es menos 2. Ya está. Ya tenemos la derivada de f en k y la derivada de k en x. Pues, ¿qué podríamos decir? Pues que la derivada de f en x es igual a la derivada de f en k por la derivada de k en x. ¿Cuánto vale la primera? Pues la primera vale justamente lo que ya obtuvimos. Lo pongo en el primer paréntesis. Vale 1 menos 12 a la k. ¿Cuánto vale la segunda? Es justo lo que escribimos también. Menos seno de x menos 2. ¿Es igual a cuánto? Pues observemos, por favor, que seno de x, el segundo término, menos seno de x menos 2, ya está en términos de x. El que no está en términos de x es el primero. 1 menos 2 e a la k. Hay que sustituir ahí el valor de k y recordemos que el valor de k es coseno de x menos 2x. O sea que esto es igual a ¿quién? A 1 menos 2 por e elevado a la k, pero ¿cuánto vale la k? Recordemos, coseno de x menos 2x. Por menos seno de x menos 2. ¿A cuánto es igual esto? A 1 menos 2 por e.
Perdón, voy a parar aquí un momento, porque hasta ahí solo quiero hacer énfasis en algo. Hasta ahí ya terminamos de derivar. Ya está todo en términos de X. Preguntas, ¿hasta aquí? ¿Hay dudas? ¿Hasta este punto hay dudas? ¿Qué me dicen ustedes? Yo no. Ok. Si no hay dudas, entonces lo que nos queda es justamente la sustitución. ¿Esto es igual a cuánto? A ver, vamos a sustituir. Entonces decimos, ¿cómo sustituimos? ¿Cómo valoramos? ¿Cómo calculamos el valor? Pues para recordar, vamos a calcular el valor de la derivada de f respecto de x cuando x es 0. Vamos a sustituir que x es 0. ¿En dónde? En el valor de la derivada que ya obtuvimos. 1 menos 2 por e al coseno ¿de quién? De 0. Menos 2 por x, 0. Por menos seno de x, 0. Menos 2. Observen la sustitución, por favor. Lo que hicimos fue que en todos los lugares donde había x escribimos el 0. Entonces podemos calcular cosas. Esto es 1 menos 2 por e. A la coseno de 0. ¿Pero cuánto es coseno de 0? 1. Menos 2 por 0 es 0. Pero entonces nos va a quedar e a la 1. Por menos seno de 0. El seno de 0 es 0. Menos 2. O sea que nos queda menos 2. ¿Esto es igual a cuánto? Pues esto es igual a 1 menos 2 veces e. Hay un valor, ya sabemos, para e. Por menos 2. Vamos a sustituir. ¿Cuánto es lo que vale ese 12? Un momento, por favor. Vamos a recordar que término e lo podemos calcular en nuestra calculadora científica. Y es 2.718. Entonces esto es finalmente 1 menos 2 por 2.718 por menos 2. ¿Esto es igual a cuánto? Pues nos va a dar, esto es 1 menos 2 por 2.718, finalmente 5.43. Entonces es 1 menos 5.43 por menos 2. Esto nos va a quedar un número negativo, si observamos. Nos va a quedar justamente menos 5.43 más 1, menos 4.43 por menos 2. De hecho, menos por menos se va a hacer positivo ahora. Y va a ser 8.86. Ese es el valor que tiene justamente la derivada compuesta en ese punto.
Ahí está. Muy bien. ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos preguntas? ¿Qué les pareció este ejercicio? Un poquito más complejo, tal vez. Estoy pendientes de ustedes, de sus dudas, de sus preguntas. Yo tengo dos preguntas. Ajá. Al principio, cuando hacemos las derivaciones, que la derivada de f con respecto de k y la derivada de k con respecto de x, se toman esas dos porque son funciones y no se toma la de x es igual a cero porque no es función. A ver. Es decir, si observamos, son funciones en efecto. Lo que estamos haciendo es darnos cuenta que utilizamos la derivada compuesta porque una función depende de otra función. Es decir, la función f respecto de x finalmente depende de la función f de k, pero la función f de k depende de la función k de x. Entonces, para poder calcular a f en términos de x, necesitamos pues utilizar que la podemos calcular en términos de k y que acá la podemos calcular en términos de x. ¿Sí? No sé si con esto logré responder su pregunta. Ahora, el valor de x igual a 0 es un valor arbitrario. Solamente es para calcular el valor que puede tener una función. Podríamos haber elegido x igual a 1, x igual a menos 1, x igual a 2, x igual a 100. Acá lo interesante un poco era que ustedes pudieran conocer cómo se calcula el valor de una función que proviene de una derivada compuesta. No sé, Antonio, si logré contestarte. Sí. Y mi otra pregunta era Otra el duda, valor con toda confianza. ¿Sí? sí, mi otra duda era del valor que dijo que está en la calculadora. ¿Ese a qué equivale o por qué tiene ese valor? El valor, perdón. Sí, el valor de que por qué equivale ese Claro. número. Lo que pasa es que recordemos que, lo voy a poner acá. Ajá, podríamos decir esto, f de x en términos generales. Lo voy a poner acá. La función f de x en términos generales, o sea, no como la que estamos viendo porque son modificaciones, pero en términos generales, la función e a la x, esa, se llama función exponencial. Y esa función exponencial, e a la x, la podemos calcular justamente con nuestra calculadora científica. Utilizamos la función shift, que nos permite calcular funciones, y podemos escribir shift e, ponemos en este caso el número, en este caso era 1, ¿verdad? Y esto, podríamos decirlo así, cuando x es igual a 0, la función exponencial es e a la 0, y esto es igual a 1, por definición. Pero cuando f tiene que x es igual a 1, la función exponencial es e a la 1,
Y esta función, este valor, digamos, es 2.718, que era el que aparecía un poquito en nuestro cálculo. Pero así como este valor, podría haber e al cuadrado, e al cubo, etcétera. ¿Cómo sería e al cuadrado? Pues sería elevar 2.718 al cuadrado. ¿Cómo sería e al cubo? Elevar 2.718 al cubo y así sucesivamente. ¿Ok? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Ya se entendió un poquito mejor? Marbelí, Ángel, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por el momento, no, ninguna. Ok, muy bien. Ángel, ¿alguna duda? No, no, hasta el momento está bien. Ha explicado de una forma muy detallada. Bueno, sé que siempre a veces, después cuando uno ya lo practica por sí solo, surgen dudas. Es natural, de hecho. Entonces vamos a seguir practicando. Nos vemos entonces el próximo jueves. Y pues bueno, un gusto saludarlos. Que tengan una muy bonita tarde. Muchas gracias por su trabajo. Hasta Gracias, luego. profe, igual que tenga linda tarde. Hasta Muchas luego. Cuídense gracias. mucho. Hasta luego. Gracias, igualmente.